Bien, nos habíamos quedado entonces viendo la función sí. La voy a volver a explicar un poco porque habíamos terminado la primera parte del video. Entonces, la función sí anidada me va a permitir evaluar más de una vez, en este caso, la celda. En este caso sería el promedio. Entonces, acá tenemos que necesito evaluarla para el 59, de 0 a 59. Necesito evaluarla para el 70, el 60, el 60, del 60 al 79. Y necesito evaluarla para el 80 al 100. Entonces, tengo que hacerle 3 evaluaciones. La primera evaluación, habíamos puesto entonces que si la celda B107 era menor o igual a 59, aparecía el mensaje mal. Pero si esto no se cumple, se pasaba al segundo criterio, que si dentro de la celda B107 hay números menores o iguales a 79, aparecía el mensaje bueno. Y les estaba diciendo también de que acá la función ya detecta cuáles son los límites de cada rango. El primer rango es de 0 a 59. O sea, todos los números menores o iguales a 59 es el primer rango. Al tener este rango, entonces, el segundo criterio entiende que su rango es de 79 a 60, porque ya no puede pasarse de 59. Entonces, ella entiende que de 79 para atrás, hacia 60, es el rango para que salga bueno. Y lo mismo con lo de muy bueno. Como tengo todavía otra opción de 80 a 100, entonces vendría si B107 es menor o igual a 100, va a aparecer muy bueno. Y la función entiende entonces que de 100 para abajo hacia 80 es el límite, porque el 79 ya está ocupado, ya es un límite. Entonces llega hasta 80, el mensaje es muy bueno. Entonces, si no cumple el primer criterio, se pasa al segundo. Si no cumple ni el primero ni el segundo, se pasa al tercer criterio. Y ahí podríamos seguir poniendo más criterios. ¿Sí? Creo que hasta 200 criterios es lo máximo que podríamos colocar dentro de la función de sí anidada. ¿Y por qué se llama sí anidada? Porque tengo 1, 2, 3. Tengo 3 sí en una misma celda. Entonces, por eso se llama sí anidada. Luego hicimos otro ejemplo muy parecido al primero, donde poníamos menor de edad, adulto y adulto mayor. De 1 a 17 era menor de edad, de 18 a 50 adulto y de 1 adelante adulto mayor. ¿Sí? Entonces, con esos rangos. Era igual que el anterior. Luego teníamos otro ejemplo, pero ahora con texto. Muy similar al primero que hicimos acá, Guatemala, México, solo que ahora tenemos 3 posibles ciudades. Guatemala, México y El Salvador. Tenemos 3 posibles ciudades. Entonces acá lo que estábamos comparando ya no eran valores numéricos, si era menor, mayor a tal número, sino ahora comparábamos texto, igual que en el primer ejemplo de la función sí. Estábamos diciendo, si la celda A122 es igual a la palabra Guatemala, entonces desplegaba el mensaje 8000. Pero si no era igual a Guatemala, se pasaba al segundo criterio. Si A122 es igual a México, mostraba el mensaje 7500. Si solamente, si solamente fueran 2 criterios, no tengo necesidad de evaluar nuevamente la 122, pero como son 3, entonces tengo que volver a evaluar la celda. Entonces tengo acá otra vez. Si a 122 es igual a la palabra Salvador, entonces me va a mostrar 8250. Entonces, de esa manera lo hacíamos con 3 criterios. En esta parte vimos la función de sí anidada, pero con mensajes, o la función sí con mensajes. Luego la vimos, pero con operaciones dentro de ella. Ya no colocamos mensajes de respuestas. Ya no colocamos mensajes de respuestas. Ahora hicimos operaciones dentro de la misma función. Solo estoy acomodando la celda para que se mire la función. Acá hicimos este pequeño ejemplo. Tenemos un producto, un precio, una cantidad, un subtotal, un IVA y un total.
Para sacar el subtotal, que se nos quede que el subtotal siempre va a ser precio por cantidad, ¿sí? Se los recuerdo siempre porque a veces me preguntan, ¿cómo saco el subtotal? Subtotal siempre se saca precio por cantidad. Ya digamos que es cultura general, que se tienen que aprender que el subtotal se saca precio por cantidad. Todavía en los exámenes a veces me preguntan, ¿cómo saco el subtotal? Precio por cantidad. El IVA se saca el subtotal por el porcentaje del IVA. Pero acá hay un detalle. Tenemos dos tipos de IVA. Para cereal tenemos el 11% y para leche tenemos el 12%. Si solamente fuera un IVA, simplemente tenemos que haber hecho la multiplicación de subtotal por 12% y ahí estaba el IVA. Pero como tenemos dos tipos de IVA, entonces tenemos que utilizar la función de sí para evaluar si estamos ingresando cereal o estamos ingresando leche. Entonces, hacíamos la función de la siguiente manera. Poníamos sí la celda A136. ¿Cuál es la celda 136? Donde voy a escribir leche o cereal. Esta es la que va a hacer que funcione la función sí. Dependiendo lo que yo ingrese acá, es que me va a hacer el 11 o el 12 del IVA. Entonces, si pongo leche, acá sería, si A136 es igual a la palabra cereal, entonces me va a multiplicar el subtotal por 11%. Si es que ingreso la palabra cereal. Pero si no está la palabra cereal, entonces A136 no es igual a la palabra cereal, entonces no me hace esta multiplicación. Me hace la segunda, que sería subtotal por el 12%. Si se cumple el criterio, hace la primera operación. Si no se cumple, hace la segunda operación. Las operaciones matemáticas o los números no llevan comillas, así como lo hicimos acá. Solamente los mensajes de texto llevan comillas. Miren, solamente los mensajes de texto llevan comillas. Las operaciones no llevan comillas. Aquí estoy haciendo una multiplicación de su total por 11% y acá una multiplicación de su total por 12% y no lleva comillas. Ahí hicimos el primer ejemplo de la función sí normal utilizando operaciones dentro de ella. Me daba esa. Voy a quitar el igual para que salga la operación. Y luego el total simplemente era un IVA siempre se suma al subtotal, entonces sería subtotal más IVA. Y ahí estaba el resultado. Esa era la primera parte de la función de sí normal. Luego vimos, vamos a ver acá, creo que hicimos una con... luego resumimos la tabla. Luego resumimos la tabla. Acá teníamos la columna de IVA, pero en la segunda tabla le quité la columna de IVA. Entonces, la operación del total y la operación del subtotal lo hicimos en una sola celda. Aquí ya se nos complicó un poquito, ¿sí? Pero simplemente si prestamos atención, no había ningún problema. Si sabemos lo que estamos haciendo, no hay problema, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué fue lo que hice? Quité la columna de IVA. Entonces, ya no tengo ninguna columna donde hacer esta operación. No tengo donde hacer esta operación, porque acá no tengo la de IVA, ¿ve? Entonces, lo hice todo adentro de la columna total. Y la función quedaba de esta manera. Si A144 es igual a la palabra cereal, si la celda A144 es igual a la palabra cereal, me hacía estas operaciones. ¿Qué estaban haciendo? Estas operaciones estaban haciendo las mismas operaciones que hice arriba. Las mismas operaciones que hice arriba. Solamente que ahora lo estoy haciendo todo en una misma celda. ¿Sí? Vámonos por pasos. Para sacar el IVA, hice esta, ¿ven? Subtotal, que es la de 144 por el 11%. Con eso estoy obteniendo el subtotal. Con eso estoy obteniendo el subtotal, ¿ven? Con eso obtengo el subtotal. Es la misma que hice acá, ¿ven? De subtotal. Luego, más 140, le voy a poner el igual para que me marque las celdas.
Luego le sumé la de 144. ¿Cuál es la de 144? Nuevamente el subtotal. Y con eso estoy obteniendo, haciendo la operación que está acá dentro del total B. IVA más subtotal, en el total. Entonces, acá estoy haciendo las dos operaciones en un mismo rango. Y recuerden que cuando son más de dos operaciones, tenemos que encerrar entre paréntesis. Por eso le coloqué acá la multiplicación del IVA, la encerré entre paréntesis. Si no le coloco los paréntesis, no me daría el dato correcto, porque la función se puede equivocar y hacer esto, el 11% más el subtotal, y luego multiplicarlo por el subtotal, entonces me va a dar dato incorrecto. Entonces tengo que separar cada operación entre paréntesis. Entonces lo que quiero primero es que Excel haga la multiplicación de el subtotal, que es de 144 por 11%. Al tener ese resultado, ya lo suma nuevamente a la celda de 144, que es el subtotal. Y ahí estaría. Si esto se cumple, significa que si dentro de sí, de la función 144, tengo serial, entonces me va a hacer esta operación. Pero si no tengo la palabra serial, entonces se pasa a hacer la segunda operación, que lo único que cambiaba era, en lugar de 11, tenía 12%. Y esa era la función, utilizando operaciones, más de dos operaciones dentro del mismo rango. Aquí utilicé una multiplicación, utilicé una suma. ¿Sí? Y ahí estaba el resultado. Entonces acá tenemos ahora el ejemplo de la función cianidad. Como dije, ahora tenemos 4 posibles IVAs. Miren, en el anterior solamente teníamos 2, ahora tenemos 4. Entonces tenemos que utilizar la función de cianidad. Voy a borrar esta y la voy a volver a hacer. Así la explico más detalladamente. Esta ya la habíamos hecho. Entonces, ahorita estamos haciendo solamente un pequeño resumen. Acá tengo la de producto, la de precio, la de cantidad, la de su total, que ya saben que es precio por cantidad, y la de IVA. Recuerden que un IVA se saca multiplicando el subtotal por el porcentaje, pero tengo 4 posibles porcentajes, entonces voy a tener que utilizar la función sí. Si a ustedes todavía les está costando utilizar la función sí, antes de hacer la función sí, hagan la operación normal. Hagan de cuenta que solamente existe un IVA. En este caso voy a utilizar la del 11%. Hagamos de cuenta que solamente existe un IVA, entonces hagamos la operación normal. Luego la vamos a cortar y ya le vamos a añadir la función sí. ¿Cómo sería la operación normal? Simplemente sería igual subtotal por 11%. 11%. Y ahí obtengo el IVA. Esa sería la operación normal. Pero como tengo 4 posibles IVAs, entonces ahí es donde viene la función sí. Entonces, ya que tengo acá la operación, ahora agreguémosle la función sí. Sería sí, abro paréntesis. La prueba lógica sería producto, la celda A160, es igual, entre cereal, cierro comillas, punto y coma. ¿Qué estamos haciendo entonces acá? Estamos diciendo que si dentro de A160 tengo palabras iguales a cereal, entonces me va a hacer la operación que ya tenía hecha. Miren, le agregué la función sí. Si estoy seguro que esto se cumple, que esto es cierto y que me sale la respuesta correcta, entonces, punto y coma. Y en lugar de volver a escribir otra vez todo, sí, a 160 es igual a cereal y tanto, en lugar de volver a escribir todo eso, voy a seleccionar la función. El igual no lo copio, el primer igual no lo copio. Selecciono, copio, pego al final y la que acabo de pegar le voy modificando. En lugar de cereal, sería leche. Y en lugar de 11% sería 12. Voy nuevamente hasta el final. Como ya tengo en la memoria copiado esto, lo pego, le quito la palabra cereal y le pongo dulces. Y acá sería 10%. Me voy hasta el final nuevamente, pego lo que hace en la memoria, en lugar de cereal,
sería chocolate. Y en lugar de 11% sería 9%. Quito el último punto y coma y agrego los paréntesis. Y para no estar contando cuántos paréntesis abrimos, simplemente los voy cerrando. 1, 2, 3, 4. Presiono Enter. Y ahí está el resultado. Lo que tienen que asegurarse ustedes es que el primer criterio esté bueno. Al estar seguros que este primer criterio está bueno, entonces todos los demás ya solamente los copian y los van modificando, ¿sí? Y no tendríamos que complicarnos entonces con estar escribiendo y escribiendo, escribiendo. Simplemente copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y modificar. Bien, y ahí estaría el resultado. Luego, en el otro ejemplo que hicimos de la sí anidada con operaciones, hice lo mismo que en el anterior. Le quité la columna de IVA. Le quité la columna de IVA. Y todas las operaciones las hice adentro de una sola. Hagámosla sin la función sí. Hagámosla normal como hicimos esto. Si solamente fuera un IVA, ¿cómo lo haríamos entonces? Sería igual. Sacamos el subtotal, que sería esto, para sacar el IVA, por 11%. Aquí estoy obteniendo el IVA, pero como a ese IVA se lo tengo que sumar al subtotal, entonces encierro entre paréntesis esta operación y afuera pongo más subtotal otra vez, y ahí tengo ya el total. De esa manera es si tengo solamente un IVA. Entonces, como les dije, si les cuesta hacer la función sí, hagan primero la operación que viera dentro de la función sí. Hagan primero la operación y luego ya le agregan la función sí. Entonces, ahora ya que estoy seguro que la operación está bien, le agrego la función sí. Sería igual sí, abro paréntesis, si la celda A168 es igual a la palabra cereal, punto y coma, me va a hacer esta operación. Punto y coma al final. Y si estoy seguro que esto está bien, es el 11 cereal, sí, está bien. Si estoy seguro que esto está bien, ya solamente copio, pego, modifico. Copio, pego, modifico. Y voy modificando todas las demás. En lugar de ponerme a escribir otra vez todo esto, simplemente copio y pego. Pero para eso tenemos que asegurarnos que este primer criterio y esta primera operación esté bien. Si esto está mal y me pongo a copiar y a pegar, y aunque lo modifique, me va a dar error, ¿sí? En el examen, si yo les pongo un ejemplo, una tabla como esta, igual que lo hice en Programa, yo no voy a entrar a ver la función. Yo no voy a entrar a ver la función. Yo lo que voy a hacer, acá me sale falso porque no está la palabra leche. Lo que voy a hacer es simplemente, voy a meter cantidades y si me dan el resultado, el mismo resultado que yo tengo en mi plantilla, está bien. Pero si no me dan los mismos resultados que yo ya tengo, entonces quiere decir que algo está mal en la función. Y yo no me voy a meter a ver las funciones. Yo voy a ver que todos los resultados me den ya el dato correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya voy a tener, en el examen yo ya voy a tener las mismas plantillas que yo les mande a ustedes, yo ya las voy a tener hechas. Ya las voy a tener hechas. Y si vengo y meto, por ejemplo, leche 35, 2 me tiene que dar de subtotal, en la de ustedes me tiene que dar el mismo subtotal que me dio a mí, me tiene que dar el mismo valor en total que me dio a mí. Pero si a ustedes les sale falso o si salen otros valores, quiere decir que las funciones están malas, las de ustedes. Entonces ahí ya son puntos menos, ¿sí? Yo no voy a meterme a ver aquí la función y ver qué errores tienen. Ustedes ya tienen que estar seguros que esté bien la función, ¿sí? Eso lo voy a hacer el día del examen. Bien, continuemos. Entonces, ya que estoy seguro que esta parte está bien, entonces vuelvo a copiar. El igual no lo copio, solamente copio hasta el sí. Solamente la función sí, solamente una vez lleva el igual. Entonces copio esta parte, me voy al final, pego y voy modificando otra vez, igual como lo hice en el anterior. En lugar de cereal, sería dulces. Y en lugar del 11%, sería
12 creo que era. Y así me voy con todas las demás. Aquí voy a cerrar esta para no hacerme tardarme tanto, porque es igual. Y entonces ustedes tienen que ver cuáles copian, qué modifican y todas esas cuestiones, por favor. Entonces, ahí está la función de cianidad, utilizando varias operaciones adentro de ella. Bien, continuamos. Luego de ver esta, vimos la función de sumar punto sí y promedio punto sí. Estas funciones lo que hacen es que me van a sumar un rango de celdas si se cumple un criterio. Por ejemplo, nuevamente en educación física, el profesor los pone en fila y le dice a Wendy, Wendy, contame cuántos alumnos de 15 años hay. Entonces Wendy va a pasar preguntando los que tienen 15 y solamente los que tienen 15 los va a contar. Los que no tienen 15 no los toma en cuenta. ¿El criterio cuál va a ser entonces? Los 15 años. Lo mismo es con esto. Acá la función me va a sumar solamente los datos que cumplan un criterio. Por ejemplo, acá voy a reducir el tamaño de la celda. Acá dice, sumar los sueldos mayores a 5,000. Entonces, solamente quiero sumar los sueldos mayores a 5,000. Acá tengo el empleado, el sueldo y el cargo. Y acá tengo la columna de sueldos. Quiero sumar solamente los sueldos. Quiero sumar solamente los sueldos mayores a 5,000. Nuevamente, ustedes me pueden decir, ay, pero eso lo podemos hacer acá a mano. Si aquí tiene un 5,000, aquí tiene otro 5,000, 5,000 y 5,000. Y ya lo sumé. Ahorita sí, pero ¿qué pasa si tienen una plantilla de unos 200 empleados? No se van a poner a revisar todos los que tienen sueldos menores a 5,000. Para eso existen las funciones. Entonces la función de sumar puntos sí se trabaja de la siguiente manera. Ponemos igual sumar puntos sí. Voy a poner el igual para que me muestre las celdas. Sumar puntos sí. Seleccionamos las celdas que queremos sumar, que es las de sueldo. Seleccionamos las celdas que queremos sumar, punto y coma, y luego ponemos el criterio. Puse mayor igual 5,000. ¿Qué va a hacer entonces la función? Va a buscar en este rango, va a buscar todas las cantidades que sean iguales o mayores a 5,000. Cuando las encuentre, las va a sumar. Y ahí me daría el resultado. 26,023. Luego el otro ejemplo que vimos la de promedio, obtener el promedio de los sueldos menores a 5,000. La función de sumar puntos sí y la de promedio puntos sí es muy parecida con la otra. La única diferencia es el nombre, que una es sumar y la otra es promedio, pues se trabajan de la misma manera las dos. Acá tengo igual, voy a ponerle igual. Ponemos entonces igual promedio. Seleccionamos las celdas que queremos promediar. En este caso es la columna de sueldos. Y luego ponemos el criterio. Entre comillas iría menor o igual 5,000. Y ahí estaría el resultado. 4,382.6666. ¿Sí? Esa es la función de sumar punto sí y promedio punto sí. Y acá estoy viendo que faltó algo. Acá nos faltó ver algo en la función de sumar y promedio. Nos faltó ver algo. Lo que voy a explicar ahorita es nuevo. Porque no vimos esa parte. Me faltó explicarles una parte acá. Voy a poner acá lo que quiero. Sumar los sueldos de los gerentes. ¿Sí? Ahora, específicamente, yo quiero sumar los sueldos de los gerentes. Sería este y sería este. Estos que acabo de marcar serían los sueldos de los gerentes. Entonces, yo específicamente quiero sumar los sueldos de los gerentes. Si, por ejemplo, en vez de sumar, hubiera puesto promediar los sueldos de los gerentes, sería la misma forma. Lo único que va a cambiar es suma por promedio. Entonces, acá en la función se va a hacer un poco más larga. Voy a quitarle acá para que miren la función. La función se va a hacer un poco más larga. Acá simplemente selecciono las celdas que quiero sumar
y pongo el criterio. Ahora, la nueva forma de usarla, le voy a especificar que quiero que me busque primero a los gerentes. Cuando encuentre los gerentes, que me sume los sueldos de los gerentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces sería, esta parte sí es nueva porque no la vimos ese día. Sería igual, sumar punto sí, abro paréntesis. Selecciono las celdas donde están los gerentes. Selecciono la celda donde están los gerentes. Punto y coma. Y entre comillas pongo la palabra gerente. La palabra que estoy colocando acá, tiene que estar escrita igual a como está escrita en la columna. Si acá puse gerente, tengo que escribir gerente. Si acá puse gerentes, tengo que poner gerentes, ¿sí? Si no, no me la reconoce. Tiene que estar igual la palabra. Luego pongo punto y coma y luego pongo la columna que voy a sumar. La columna que voy a sumar. Y cierro paréntesis. ¿Qué va a hacer la función entonces? Va a buscar dentro de esta columna, todas las palabras gerentes. Todas las palabras gerentes. Cuando encuentre las palabras gerentes, se va a guiar por la misma fila. Y va a buscar la columna donde está los datos que queremos sumar. Entonces, encuentra gerente, encuentra la columna de sueldos y se guía por la misma fila, donde están las gerentes y los sueldos. Y los suma. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos sumar también datos colocándole diferentes criterios. ¿Sí? Y miren, acá se hizo un poco más larga. Seleccionamos la columna donde está la palabra gerente, luego el criterio de la palabra gerente y luego la columna que vamos a sumar. Y lo mismo sería con el promedio. Si ponemos promediar los sueldos de tal, de los técnicos, por ejemplo, sería igual. En lugar de sumar, ponemos promedio. Punto sí. ¿Sí? Ahora, la siguiente función que vimos fue la de contar puntos sí. La de contar puntos sí lo que hace es que me cuenta un rango de celdas. Vamos a poner acá, no le puse su concepto. Cuenta en un rango de celdas, las celdas que cumplan el criterio. Es lo que les había puesto de ejemplo anterior, que si viene el profesor de física y le dice a alguno de ustedes, contame solamente los alumnos que tengan 15 años. Entonces ustedes se van a poner a preguntar a todos quiénes tienen 15 años y solamente los que tienen 15 los toman en cuenta. ¿Sí? Esa sería esta función. Entonces, la función de contar puntos sí lo que va a hacer, va a contar las celdas que cumplan con el criterio. En este caso tengo acá el ejemplo, puse acá. ¿Cuántas edades mayores a 20 años? ¿Cuántas edades menores a 14? Perdón, ¿cuántas edades iguales a 14? Entonces acá puse la función. Si se dan cuenta, se trabaja muy similar a la anterior, que pusimos la de sumar o la de promedio punto sí. Se trabaja muy similar. Ponemos igual, luego ponemos las celdas que queremos contar. Voy a poner el igual para que aparezcan las celdas. Ponemos las celdas que queremos contar. Luego ponemos el criterio. En este caso era, entre comillas, mayor o igual 20. Acá porque me está pidiendo las edades mayores a 20. Entonces, ¿qué va a hacer? En este rango de celdas que está acá, va a buscar las edades que sean mayores o iguales a 20 y las va a contar. Y en este caso me daba 0. Dice que no tengo. Acá vamos a ver porque me dio 0. Sí tengo edades mayores a 20. Ah, le quité cuando presioné Enter le quité el criterio. Voy a volverlo a poner. Al 62 igual 20. Ahí está. Y dice que tengo 7 edades iguales o mayores a 20. 7. Y las iguales a 14. Nuevamente pongo contar puntos sí. Pongo el criterio igual 14 y me va a contar
las edades que sean igual a 14. Y acá tengo solamente uno. ¿Sí? Si le hago algún cambio a cualquiera de estas celdas ahorita, la función sufre el cambio. Por ejemplo, esta de 48 le voy a poner 14. Miren, acá va a pasar a 6 y acá va a pasar a 2. Porque automáticamente la función se actualizó. Ahorita conté números, pero con la función de contar puntos sí, también puedo contar palabras. En este caso, puse acá el ejemplo de colores rojo, verde, azul, rojo, rojo y azul y todo eso. Entonces, ¿qué quiero contar acá? Dice cuántos azules y cuántos rojos. Acá pongo igual contar puntos sí. Selecciono las celdas que quiero contar. En este caso, le hayamos puesto nombre a la tabla. Y luego pongo, entre comillas, la palabra que quiero contar. En este caso, azul. Luego, hice lo mismo con rojo. ¿Y qué estoy demostrando acá? Que también podemos contar palabras, no solamente texto. Continuemos. Nombre de los rangos de las celdas o tablas. Fue lo último. Todavía vimos la diferencia absoluta. Y luego vimos lo de los nombres de los rangos de celdas o tablas. En algunas ocasiones se me va a hacer más fácil ponerle nombre a ciertas partes de las celdas o a los rangos de las celdas. A estar colocando las direcciones de las celdas. Por ejemplo, acá miren, puse sueldo más alto. En sueldo más alto puse max y el rango de celdas. Y el rango de celdas. De la A222 hacia la A232. Y en lugar, y acá lo hice otra vez, miren, lo hice en todas. Entonces significa que esta tabla yo la necesito varias veces. Entonces lo que hice fue ponerle nombre a esta tabla y ahora, en lugar de llamarla por las celdas A222 hacia la A232, le puse el nombre con el que le coloqué la tabla. ¿Cómo le pongo el nombre? Selecciono la tabla, le doy clic derecho y acá dice definir nombre. Y acá le pongo nombre a la tabla. Le pongo nombre a la tabla. Acá si quiero puedo dejar el nombre que Excel me recomienda o le puedo borrar y poner otro nombre. Le doy a aceptar. Y ahora cuando yo llame a este rango de celdas, ya no los voy a llamar como A222 hacia A232. No, lo voy a llamar con el nombre. En este caso le puse nombre datos. ¿Sí? Y ya puedo utilizar esa tabla en cualquier función. Se me hace un poco más fácil de esta manera. Luego vimos lo de las referencias. Lo de las referencias fue lo último que vimos la semana pasada.